Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias esta tarde tan difícil, una tarde que está lloviendo mucho, que hace frío, que hace viento. Así que especialmente gracias a todas y a todos los que estáis aquí con nosotros en esta nueva edición de Zaragoza, la ciudad de los puentes, este espacio creado por ADIA que pretende ser un foro de encuentro y de diálogo entre creyentes y no creyentes. Este año abordaremos este encuentro desde una perspectiva exclusivamente científica, concretamente desde la biología. No se trata de un encuentro entre ciencia y religión o entre ciencia y filosofía, es una aproximación científica, aunque a nivel divulgativo, del tema que nos ocupa hoy, que es el de la evolución de la vida, la evolución del ser humano. Es una aproximación científica porque creemos que el punto problemático, la colisión, no existe realmente entre ciencia y religión. El punto donde pueden bifurcarse los caminos o las vías es no está en la epistemología científica propiamente dicha, no está en la ciencia, sino que está en el modo de interpretar los datos científicos. Baste para ello tener en cuenta Richard Dawkins, muy conocido por sus contribuciones a la biología evolucionista, por ser uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo, tenaz defensor del darwinismo, hasta el punto de que se le ha llamado el Rottweiler del darwinismo. Él afirma como verdadero lo siguiente: cualquier inteligencia creativa y de complejidad suficiente para diseñar algo existe solo en tanto producto final de un proceso evolutivo extenso y gradual. Para Dawkins, el ateísmo se infiere lógicamente de la teoría de la evolución. Sin embargo, para Francis Collins, genetista conocido a nivel internacional, director del proyecto de Genoma Humano, para Collins el proceso de la evolución por selección natural durante cientos de millones de años es el cómo que explica la maravillosa diversidad de la vida. Pero este cómo, dice Collins, no contesta a la pregunta de por qué. Y para Francis Collins, esta pregunta solo la responde Dios. Dios es la respuesta a esta pregunta. Para hablar de todo ello y para reflexionar sobre esto, hemos invitado a 2 biólogos que están aquí con nosotros, Laureano Castro Nogueira, Juan Pablo Martínez Rica. Muchas gracias a los 2 por estar aquí. Es un placer, un honor teneros en ADIA. Gracias, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a escuchar primero la aportación de Laureano Castro, seguidamente escucharemos la de Juan Pablo Martínez Rica y al finalizar las 2 tendremos un tiempo para que podáis dirigir las preguntas que consideréis oportunas. Laureano Castro Nogueira es doctor en Biología por la Universidad Complutense, catedrático de Bachillerato, profesor de la Universidad Nacional a Distancia, ha escrito varios libros, numerosos artículos científicos y de divulgación. Su línea de investigación se enmarca en el ámbito de la biología teórica y la evolución cultural. Ha elaborado modelos sobre la evolución de diversos rasgos característicos de nuestra especie, tales como el altruismo, la capacidad ética, la inteligencia, el lenguaje, la religiosidad y la capacidad para la cultura, y ha publicado sus investigaciones en algunas de las más prestigiosas revistas del campo. Laureano, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, no me queda empezar, digamos, agradeciendo a la Asociación ADIA y en especial a su presidenta, Belén Salanova, por haberme invitado a venir a esta ciudad, Zaragoza, y a participar en este acto, también acompañado. Y bueno, espero que mi intervención pues, les sirva para reflexionar sobre algunos de los temas que ha mencionado Belén en la presentación. Lo que voy a hacer es un breve repaso porque tenemos un tiempo limitado y además nos hemos quedado sin la presentación y bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio de memoria porque tengo aquí la chuleta, pero se apaga y no voy a estar todo el tiempo encendiendo y apagando. Y empezaré hablando sobre la vida en su conjunto. Hay 3 propiedades que tienen el conjunto de los seres vivos que son realmente llamativas. Tienen más, pero voy a destacar estas 3. Una
la gran diversidad. Existen más de 1,5 millones de especies descritas, pero es imposible saber cuántas hay en estos momentos, pero entre 8, 8,5, 10, depende de los autores el que vayamos a una cifra u otra. Pero además, si consideramos las que ha habido a lo largo de los 3.800 millones de años que lleva la vida en nuestro planeta, pues aproximadamente las actuales son una pequeña parte de toda esa gran diversidad de especies que han existido o que pueblan en estos momentos la Tierra. Por otra parte, tenemos en contradicción con esto la uniformidad. Los seres vivos, curiosamente, esa gran diversidad se puede reducir en una gran homogeneidad. ¿En qué sentido? En el sentido de la composición bioquímica, el tipo de moléculas que posee una planta, una bacteria, un ser humano, el tipo de funciones que llevan a cabo estas moléculas. Y, sobre todo, por poner lo esencial, es que todos los seres vivos en este planeta estamos hechos o bien por una célula o bien por un gran número de células. Nosotros, por ejemplo, en función del tamaño, pero podemos tener 30 y tantos billones europeos, no británicos, de células, que es un montón. Y en nuestro cuerpo puede haber 2 billones de bacterias, que es un montón. Aparte de eso, hay otra tercera propiedad que ha llamado mucho la atención de los filósofos y de todo el mundo que piensa, y es la sensación de que estamos, perdón por la pretensión, estamos bien hechos. Es decir, que cuando nos vemos complejidad, vemos una serie de partes que parece que tienen diseño. Un biólogo francés, premio Nobel, que se llamaba Jacques Monod, le denominó a esto teleonomía, la sensación de que estamos como si estuviésemos hechos por diseño. Pues bien, a estas tres propiedades, explicar estas tres propiedades es un poco el intento de la teoría evolutiva. Darwin propuso que todas las formas vivientes estábamos de alguna manera emparentadas y podíamos ir rastreando un antepasado común a partir del cual se fue diversificando la vida. Y propuso también, no tanto la idea de la evolución, que seguramente si después hablamos saldrá mi compañero, la idea de la evolución es mucho más antigua, pero Darwin propuso un mecanismo simple, que es el concepto, la idea de selección natural, que permite dar pie de la teleonomía, explicar el diseño, sin necesidad de que haya un diseñador. Y eso es una genialidad, porque el mecanismo es tan tonto que es de estos de cómo no se me habría ocurrido a mí antes, ¿no? Y bueno, bien, aquí ahora viene el primer problema de no tener la chuleta. ¿Por dónde sigo? Esta es la propuesta de Darwin. Y aquí, en esta que llamamos teoría de la evolución, me gustaría destacar dos aspectos de la teoría. Una, lo que se llama el hecho de la evolución. Otra, el mecanismo de la evolución. Con respecto a la primera parte, el hecho de la evolución. Yo creo que en estos momentos no existe ningún científico que discuta que ha habido evolución. La evolución se considera, aunque no podemos ir para atrás y grabar lo que ha pasado, las pruebas son tan enormes de que los seres vivos han ido cambiando y que han ido modificando a lo largo del tiempo, que nadie discute eso y se considera hoy como un hecho establecido. El otro problema es el mecanismo. Pero antes de entrar con el mecanismo, me gustaría, hay un montón de pruebas, solo citar a título de ejemplo 2 o 3 cosas que son llamativas. La primera, que además yo creo que si no hubiera habido fósiles,
a nadie se le hubiera ocurrido lo de la evolución, ¿no? Los fósiles, que son partes duras de los organismos que han, de alguna manera, fosilizado, endurecido, mineralizado, pues hay una cosa sorprendente. Si somos 1,5 millones descritas, 8 millones a lo mejor de especies, cuando vas hacia atrás, 1 millón de años, 10 millones de años, 20, salvo excepciones que se les llama fósiles vivientes y que no es el caso, estas formas que están poblando la Tierra no existen, no las encontramos fosilizadas. Y lo que encontramos fosilizado no lo encontramos ahora vivo. Es decir, ha habido una transición a lo largo de los millones de años de las especies, un cambio, eso es indudable. Cuando Darwin publica su teoría, que es en 1859, con el origen de las especies, publica, digamos, al gran público, porque había escrito antes y esto, unos borradores. Cuando hace eso, él y habla de la unidad de ese árbol filogenético que nos emparenta a todos los seres vivos, él no es consciente, o sea, no sabe qué son los genes, cómo se heredan, no sabe cómo se almacena la información hereditaria, por qué los hijos se parecen a los padres, qué es ese mecanismo de herencia. No lo sabe, me refiero, no tiene los conocimientos que hoy en día tenemos. Y sin embargo, esa hipótesis que él ha hecho, desde que en 1953 se descubre la estructura del ADN, se sabe que la secuencia de nucleótidos en el ADN es la información genética, que esa información genética básicamente es para hacer proteínas. Esto que ha sido un descubrimiento que ha hecho de la biología la ciencia fundamental de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Encaja perfectamente en las previsiones previas a este descubrimiento que sobre las ideas de Darwin se habían hecho. Se habían hecho muchos árboles filogenéticos por anatomía comparada, mirando embriología, parecidos, y de repente tenemos una secuencia de ADN que se puede analizar y nos damos cuenta que el ADN más parecido al de un ser humano es el de un chimpancé o el de un bonobo. Para encontrar algo más parecido habría que secuenciar especies que ya no existen, como el Homo de Neandertal, que todavía ahí se ha podido hacer. Pero vivo, lo más parecido a un chimpancé o un bonobo es, a un ser humano son chimpancés y bonobos, y lo más parecido a un chimpancé y a un bonobo no es un gorila, es un ser humano, genéticamente. La información. Compartimos casi una proporción de genes elevadísima, de en torno al 99% de genes. Por eso tenemos ese aire de familia, ¿no? Y bueno, eso está ahí. Otra prueba, lo que se llamaría la evolución en acción. Voy a poner solo para no extenderme. Yo me he hecho hoy un test de COVID solo porque tenía un poquito de faringitis, ¿no? No tengo, por eso estoy aquí un poco irritada la garganta, pero sin miedo, no, sin. Bien. Entonces, ¿qué es la evolución en acción? Que podemos, digamos, observar cómo cambia el DNA, perdón, en el caso de los virus, estos son virus RNA, cómo cambia la información genética, cómo van surgiendo variedades, cómo la selección natural va funcionando. Ya sé que eso no es lo mismo que crear una especie de, como un chimpancé, pero es el mismo fenómeno. Es la evolución a pequeña escala, la evolución en acción. Bien, voy a beber y de paso miro un poquito para no perder el hilo, sobre todo porque tengo muy poco tiempo. Bien, vamos
vamos a hablar ahora del mecanismo de evolución. El mecanismo de evolución propuesto por Darwin con modificaciones es lo que hoy en día llamamos la teoría neodarwinista o teoría sintética de la evolución. Se puede describir de una manera sencilla así. Tenemos una población. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie, es decir, que somos parecidos, son parecidos entre sí los individuos y pueden reproducirse entre sí dejando descendencia fértil. Pues bien, cuando cogemos una población de individuos, vemos que hay variabilidad. Somos diferentes en nuestra especie, en cualquier especie, hay diferencias de unos individuos a otros. Esas diferencias, en parte, son heredables, es decir, las heredan los hijos de estos individuos. Y aquí viene el concepto de selección, se produce una reproducción diferencial. ¿Qué significa eso? Que no todos los individuos tienen a priori o potencialmente el mismo número de descendientes, la misma capacidad de sobrevivir, la misma capacidad de aparearse, la misma capacidad de dejar descendencia. Hay rasgos que portan los individuos que les permiten adaptarse mejor a ese medio concreto en el que viven, interaccionar mejor con sus congéneres, escapar de los predadores, y ese tipo de rasgos, si los posees, te permite potencialmente tener una mayor probabilidad de supervivencia y reproducción. Este es el concepto de selección. Es un concepto que funciona a nivel estadístico, es decir, lo que hace el poseer un determinado rasgo que llamamos adaptativo es que los individuos que lo poseen tienen una mayor probabilidad de dejar descendencia. Y como consecuencia de estos cambios, de esta reproducción diferencial, ¿qué es lo que va cambiando? Lo que va a ir cambiando es la estructura genética de las poblaciones. ¿Qué significa esto? Los rasgos, si son heredables, dependen en cierta medida de lo que llamamos genes, que son secuencias de ADN concretas donde van escritas cómo se hacen cada una determinada proteína. Esa proteína, junto con otras o sola, da origen a un rasgo, por ejemplo, el color del pelo. Y si el color del pelo es importante a la hora de camuflarse, de pasar desapercibido, pues el color del pelo que permita sobrevivir mejor acabará imponiéndose, aumentando de frecuencia en la población. Y eso es la evolución. Los individuos no evolucionamos, los individuos cambiamos. Yo he sido pequeñito, voy creciendo, envejezco, me modifico, cambio, pero no evoluciono en el sentido biológico del término. ¿Qué me evoluciona? Evolucionan las poblaciones, los grupos de individuos que generación tras generación van modificando la estructura genética, es decir, ¿cuántos genes hay de tipo A? ¿Aumenta de frecuencia? ¿Baja de frecuencia? Si aparecen genes nuevos por mutación y se imponen en la población, se hacen dominantes, como la variante no sé qué del COVID, se hace dominante. ¿Qué significa que se hace dominante? Que de repente esa variante es la que se está propagando y las otras acabarán de alguna manera extinguiéndose. Eso que estamos viendo en la pandemia que nos ha tocado sufrir es evolución y es lo que denominamos en biología evolutiva evolución. ¿Cuál es la consecuencia de la evolución? Pues, en principio, a lo que se llama microevolución a pequeña escala sería la especiación. ¿Qué es una especie? Una especie es todo el conjunto de poblaciones de individuos similares que, si los mezclásemos, serían capaces de reproducirse y dejar descendencia fértil. Es decir, una especie está formada por muchas poblaciones de individuos. Las poblaciones
Si no se mezclan, por ejemplo, por aislamiento geográfico, porque están lejos, separadas, o por otro tipo de causas que no voy a entrar a describir, si los individuos de dos poblaciones no se mezclan, viven en ambientes separados, la selección natural va a promover distintos cambios genéticos en un ambiente, en una población, que en otra. Las mutaciones que se producen de manera aleatoria, sin sentido, es como las del COVID. El virus muta y solo de vez en cuando aparece un cambio que es seleccionado porque le permite propagarse más rápido, por ejemplo. En general, y es la única ventaja en las pandemias, es que los virus muy agresivos tienen menos probabilidad de propagarse. Le llamo muy agresivo a los virus que matan, porque te da menos tiempo al enfermo a poder pasar el virus. Cuanto más rápido te mate el virus, más fácil es que se acabe extinguiendo un poco el virus y sea reemplazado por una variante que salte fácilmente, pero sin matar, para poder jugar, para poder propagarse por todos los seres humanos en este caso, ¿no? Bien, esto ha sido un excursus que me ha sacado de lo que es la línea argumental, ¿no? que me gustaría recordarla. Estamos hablando de especiación y estamos hablando de lo que significa eso. La teoría de Darwin lo que nos predice es que las poblaciones acabarán divergiendo, separándose lo bastante como para generar especies parecidas pero diversas. Bien, hasta aquí no hay problema. Igual que se admite que la evolución es un hecho, prácticamente en el mundo de la ciencia nadie cuestiona este modelo que yo acabo de contarles sobre especiación. Las grandes dificultades surgen a continuación. ¿Por qué? Porque hay grandes etapas que en biología evolutiva llamamos transiciones, grandes transiciones evolutivas, que son más difíciles de explicar, que hay que introducir otros factores, otros parámetros. Estas grandes etapas son, por ejemplo, el propio origen de la vida, que no se puede explicar con este modelo porque no había células evolucionando. ¿Cómo surge la vida? ¿Cómo surge el código genético? ¿Cómo surgen las células eucariotas? La mayoría de los seres unicelulares pertenecen a dos dominios que se llaman arqueas y bacterias, que a efectos nuestros son similares. Pero después hay un grupito de células que se llaman eucariotas, que tienen núcleo, que se han producido, sabemos, por fusión de una arquea y una bacteria. Cuando digo sabemos es que la evidencia es muy razonable, es muy poderosa. Se han unido una arquea a una bacteria hace 2.000 millones de años, Dios mío, 1.500, 1.800 millones de años, no se sabe, y han dado origen a un nuevo tipo de células, las células eucariotas, algunas de las cuales siguen siendo seres unicelulares, pero otras han logrado crear organismos pluricelulares, y dar origen a lo que llamamos los reinos animal, vegetal y el reino de los hongos. Son los tres grandes reinos eucarióticos, los tres grandes grupos eucarióticos. Bien, nos hemos hecho pluricelulares, ha aparecido el sexo, que de repente para reproducirse se necesiten dos en vez de solo uno, que es mucho más fácil. Quiero decir, evolutivamente explicar el origen del sexo no es fácil, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Y aparece el cerebro humano, aparece Homo sapiens, que desde el punto de vista anatómico-fisiológico explicarlo es relativamente sencillo. Quiero decir que es una cosa que encaja muy bien en lo que antes he llamado especiación, pero que, bueno, tenemos este cerebro que nos permite hablar como lo estoy haciendo yo, escuchar como están ustedes, y que nos permite hacer cosas que son asombrosas, ¿no? Entonces, para algunos biólogos, aquí hay otra transición que es más difícil de explicar. Pero en general, entre los biólogos
nos llevamos, de los biólogos evolutivos, las peleas son simplemente peleas en torno, ¿qué es más importante? La simbiosis, ha sido importante la simbiosis, es que en vez de por mutación, la célula eucariota no nace por mutación, nace por la fusión de dos células. Se mezclan dos genomas. Eso es posible. Hay una serie de aspectos en la teoría de la evolución que son controvertidos, que hay debate científico sobre ellos. Son debates amigables y que tienen, sobre todo, que es una cosa simpática de la ciencia, si uno quiere de verdad ser famoso, tiene que ser heterodoxo. Es decir, la única manera de pasar a la posteridad es diciendo algo que suponga un cataclismo en lo que se piensa. Eso no es fácil, no es fácil, pero tiene ese aliciente que en ciencia, pues, si uno puede tocar un poquito las narices a lo establecido, pues eso tiene gracia, eso da éxito. Y ese tipo de debates pues hace que desde hace 20 años, por ejemplo, se debata en biología evolutiva si es necesaria hacer una nueva síntesis, si sí, si no. Bueno, hasta aquí lo que sería una mirada sobre lo que es la teoría de la evolución, los puntos en cuestión. Desde algunos sectores se han puesto otro tipo de trabas. Voy a hablar solo un poquito de lo que se llama el diseño inteligente. Y voy a hablar solo de una de las personas que ha escrito sobre el diseño inteligente, porque es bioquímico, es un científico de prestigio, y que se llama Michael Behe, y que ha escrito un libro que se llama La caja negra de Darwin, está traducido al castellano, y que es un libro interesante, donde plantea el problema de lo que se llama la complejidad irreducible. ¿Qué es esto de la complejidad irreducible? Él es consciente que en la bioquímica de las células o en la bioquímica de un organismo como el ser humano existen una serie de procesos que son tan complicados, que están hechos por una cadena de procesos a su vez. Por ejemplo, la coagulación de la sangre. Intervienen al menos 14 procesos para que un sistema funcione bien la coagulación. Se necesitan una serie de proteínas, de iones. ¿Cómo es posible que eso todo haya surgido? Por ejemplo, el movimiento de los cilios o los flagelos. A nivel de una célula, muchos sistemas multienzimáticos, que no puede fallar un elemento. Y entonces él piensa o ha propuesto la idea de que ese tipo de complejidades, que si falla una pieza se viene más abajo la estructura, no se pueden explicar como hacemos los biólogos evolutivos por un proceso de selección gradual. Bien, ¿qué ocurre con esto? Pues que como hipótesis, en ciencia se puede admitir que no sepamos encontrar una explicación, pero lo que no se puede es dar como hipótesis explicativa algo que no sea lo que se llama una hipótesis científica, es decir, algo que pueda ser sometido, al menos en teoría, a un experimento donde si saliese el resultado B pudiéramos decir que es una hipótesis falsa. Si no puedes ni tan siquiera imaginar eso, la hipótesis puede ser cierta, pero no interesa en ciencia. La ciencia es como si fuera un juego del ajedrez donde hay unas reglas no escritas, pero que funcionan así. Entonces, de la ignorancia, de no saber cómo ha evolucionado un determinado proceso, que no lo podemos saber por una razón, porque no fosiliza, porque no sabemos cómo eran las células hace 1.000 millones de años. Podemos encontrar procesos parecidos de menor complejidad. Hay artículos buenísimos, pero a decenas, explicando lo que Michael Behe llama complejidad irreducible, pero explicándola como un modelo teórico, pero que no se puede poner a prueba, no sabemos si es cierto. La explicación que daba Michael Behe es la de que si algo no se puede
no se puede hacer, o sea, que no se entiende, no puede haber surgido de golpe por una mutación gigante. Entonces tiene que haber la presencia de un diseñador, que es un argumento muy conocido. Lo tengo que dejar aquí, pero no sin antes intentar contestar a 3 cosas que estaban en el cartel este, que tampoco está ahora, que no lo decía porque pensaba yo leerlo. Era, de vez en cuando aparece, bien, sí. Pues bien, Darwin, Dios, caminos convergentes, divergentes, desde la ciencia, caminos paralelos. El científico, por definición, no puede usar una explicación que no esté basada en hipótesis experimentables. La idea de Dios, en este sentido, no vale. No sabemos si es cierta, falsa, no nos vale para este juego de la ciencia. Y al margen de eso, todo científico es después un ser humano. Y como ser humano, el científico puede ser creyente, ateo, beligerante, lo que quiera. Eso nadie se lo prohíbe. Pero cuando escribe en una revista científica hay cosas que no se pueden publicar. Primero, porque no te las publican, y segundo, porque es como hacer trampas al ajedrez. Es un juego, no se puede hacer eso. Y después la pregunta del final es si la biología, si la idea... O sea, si la biología de alguna manera nos acerca a la idea de Dios, ya acabo de contestarla, o nos hace, digamos, de alguna manera, nos lleva a la increencia. Y aquí ya, en un minuto, diría que uno de los temas que estudian los biólogos evolutivos es por qué funcionamos de una manera que yo le denomino por qué somos creyentes. Y no estoy hablando ahora solo de las religiones. Estoy hablando por qué las teorías científicas, por ejemplo, el cambio climático. Yo creo que se está produciendo un cambio climático, no sé qué. Como científico creo que los que afirman eso, con sus dudas, porque es muy difícil estudiar eso, pero la evidencia es lo suficientemente razonable para tomárselo en serio. Pero la mayoría de las personas nos hacemos de cambio climático o de no cambio climático como nos hacemos de un equipo de fútbol o de una cosa. Es decir, tomamos partido de una manera un poco tribal, nos gustan los relatos. Y una de las cosas bonitas que hace la biología evolutiva, sin éxito hasta ahora, es intentar explicar por qué somos creyentes, en el sentido de por qué nos fascina no solo cómo es el mundo, sino cómo debería ser el mundo, para que nos guste. Por ejemplo, las ciencias sociales han cometido, esto es mi visión personal, el error de querer no solo describir cómo funcionan las sociedades humanas, sino mejorarlas, describirlas para cambiarlas, para mejorarlas. El error no es cambiarlas para mejorarlas. El error es que cuando uno hace ciencia, tiene que describir cómo son las cosas. Y después, en otro ámbito, sería cómo nos gustaría que fuese. Perdón por haber quitado 2 o 3 minutos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Laureano, muchas gracias. Esto promete el preludio de un turno de preguntas que creo que va a ser muy interesante después de escucharte. Bueno, tenemos ahora la aportación de Juan Pablo Martínez Rica. Juan Pablo Martínez Rica es ecólogo, es investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, exdirector del Instituto Pirenaico de Ecología, miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Rusia y académico en la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Juan Pablo, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí. Perdón. Muchas gracias, Belén, y a los organizadores. Muchas gracias a ti también, porque realmente es de agradecer una exposición tan brillante sin recurrir a tecnicismos y a un nivel divulgativo que todo el mundo habrá podido seguir sin dificultad. Bueno, se nota que tienes las tablas de la docencia.
que me faltan a mí, en cambio. Por otra parte, yo no sé muy bien cómo enfocar esta intervención, porque la primera indicación que yo tuve sobre esta charla fue una petición diciendo que, bueno, que tenía que intervenir glosando un poco la posibilidad de que la ciencia sea un camino con el que también se pueda llegar a Dios o por el contrario, sea un camino que aleje absolutamente de Dios. Digamos, es la pregunta esta que se pone aquí al final. ¿Pueden rastrearse las huellas de Dios en el origen de la vida y en la evolución humana? ¿O la biología nos aboca irremediablemente, es un adverbio importante, a la incredulidad? Pues bien, yo tengo que decir que para sintetizar todo lo que voy a decir, creo que sobra este adverbio de irremediablemente. Como ha dicho mi colega, aquí los científicos, como seres humanos, pueden elegir el camino que quieran elegir. Y desde luego la ciencia no tiene por qué alejarlos de Dios. Hay muchos a los que sí les aleja, de hecho. Yo intentaré glosar algún caso. Y a otros los acerca, de hecho. Y a la mayor parte de ellos, pues ni los acerca ni los aleja. No altera su posición previa. Bueno, después recibí una indicación insistiendo sobre la evolución y citando a Darwin y la persona de Darwin. Bueno, eso al principio me habían orientado hacia la persona de Francis Collins, que es un científico importante al cual la ciencia le ha servido precisamente para alcanzar a Dios, de alguna manera. Pero luego he visto que se insiste mucho más en la evolución y en la persona de Darwin, y yo he hecho una especie de mezcolanza aquí que quizá no sea muy digerible, pero me he limitado, no es el camino que ha seguido mi compañero de una manera tan brillante, no, me he limitado a tomar unos cuantos ejemplos de científicos importantes, entre ellos Collins, Darwin también, por supuesto, y algunos otros que han seguido esos distintos caminos. Con ello pretendo responder a esa pregunta final, simplemente la prueba de que no es obligado renunciar a una fe religiosa por ser científico, por ser biólogo evolutivo incluso, pues es que existen muchos, no sé si muchos, pero algunos, en el término general de científico, muchos. En el término de biólogos, creo que bastantes. En el término de biólogos evolutivos, ya no sé si tantos, pero también existen. Bueno, con lo cual esa pregunta queda respondida ya. Entonces, yo querría, vamos a ver, si ahora lo he movido hacia adelante y no sé muy bien cómo moverlo hacia atrás. Sí, así. Vamos a mí me sirve esto simplemente de guión. Por desgracia lo tenía pensado como presentación, pero ha sido imposible proyectarlo. De modo que simplemente me sirve de guión. Comenzaré diciendo que el día 26 de junio de 2010, me parece, creo que fue 2010, no, perdón, del año 2000, del año 2000 se celebró un encuentro en Estados Unidos, en Washington, en que intervino el presidente Bill Clinton, Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, y un tercer personaje, Craig Venter, que era el presidente de la empresa Celera Genomics, una empresa industrial de investigación genética, pero los dos científicos, Collins y Venter, estaban empeñados en conseguir la secuencia completa y el mapa del genoma humano, y lo consiguieron. Precisamente ese encuentro se dedicó a anunciar que se había conseguido el primer borrador del genoma humano. Lo que me llama la atención a mí de ese encuentro es que Bill Clinton
y también Francis Collins pronunciaron en aquella ocasión unas palabras, unas frases en las cuales se traslucía que por lo menos aparentaban ser creyentes. Collins lo era, seguro. Clinton no puedo decirlo. Pero Clinton dijo: hoy estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Estamos llenándonos aún más de asombro por la complejidad, la belleza y la maravilla del más divino y sagrado regalo de Dios. Por su parte, Collins dijo: es un día feliz para el mundo. Me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones que previamente solo Dios conocía. Bueno, es un ejemplo de un científico. Venter, por supuesto, no dijo nada. Venter es ateo convencido y rotundo, y además tenía una situación un poco difícil con Clinton y con Collins, no por este motivo, sino sobre todo porque ellos desde el principio habían orientado el proyecto de secuenciación del genoma humano para que fuese público y no sin ánimo de lucro. Mientras que Venter tenía una empresa y quería resultados y quería evidentemente secuenciarlo, pero tenerlo a buen recaudo y entregar la información solamente a quien la pagara. Entonces, al final los tribunales decidieron que eso no se podía hacer, que el genoma no se podía patentar, y acudió también a ese encuentro con no muy buena cara, pero acudió. Bien, un ejemplo, una cosa que llama la atención a Collins mismo y también a mí cuando me enteré, es que en un evento tan importante y en un anuncio tan importante, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Por qué sacan, tanto Clinton como Collins sacan a luz una alusión a Dios? Bueno, Collins lo hizo porque era creyente ya en aquel momento, pero y Clinton probablemente lo hizo por conveniencia, no lo sé, pero el hecho es que en un momento importante, en una especie de evento científico de gran trascendencia, aparece una alusión de este tipo. Eso me sorprendió en primer lugar. Pero luego recordé, pensando, y vale la pena mencionarlo, porque en estos momentos, como saben ustedes, Estados Unidos está reemprendiendo la carrera espacial hacia la Luna y tenemos precisamente la nave Orión en estos días orbitando la Luna, pues me hizo recordar al proyecto Apolo, que es este intento del proyecto Artemis actual, pues es evidentemente una sucesora muy tardía de aquella época. Bien, dos cosas, recuerdo dos gestos importantes en el proyecto Apolo. Uno en el vuelo del Apolo 8, los más viejos quizá lo puedan recordar. El Apolo 8 simplemente fue un vuelo circunlunar. Fue simplemente tres personas orbitaron la Luna durante unos días y volvieron a la Tierra, pero lo hicieron precisamente el día de Navidad del año 1968. Yo estaba en aquel momento, en uno de esos días, el día de Nochebuena, estaba en el cine con mi mujer, me había casado hacía 2 meses, y estábamos en el cine y se interrumpió la proyección y apareció un anuncio que decía: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, a los hombres de buena voluntad. Decía después, y también a Borman, Lowell y Anders, que no están en la tierra. Entonces decía así, por eso no lo olvidaré. Eso. El hecho es que en ese vuelo, precisamente el día de Navidad, el comandante del Apolo 8, Borman, leyó, se turnaron en la lectura los 14 primeros versículos del Génesis. Y luego terminó con una oración Borman, el comandante. En el Apolo 11, que fue el primer alunizaje, como saben ustedes, en el Apolo 11 los 2 tripulantes que descendieron a la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pues Aldrin, sorprendentemente, ofició una ceremonia religiosa. Consagró pan, consagró vino y hizo una especie de comunión. Es una cosa un poco complicada de explicar, pero el hecho es que la intervención un poco religiosa de Borman en el Apolo 8 había levantado ampollas
en Estados Unidos y la presidenta de la Asociación de Ateos Americanos puso un pleito al gobierno estadounidense por haberlo permitido, y porque decía que violaba la quinta enmienda, porque los astronautas eran funcionarios del Estado y no podían hacer propaganda religiosa. Bueno, perdieron, apelaron, fueron al Supremo y perdieron, y la cosa terminó ahí. El hecho es que entonces Aldrin, que fue el que hizo esto, lo hizo muy a escondidas. No se enteró nadie más que su compañero y luego, tiempo después, ya lo divulgó la NASA. Pero Aldrin era sacerdote presbiteriano. Era uno de los ancianos. Ellos no tienen propiamente sacerdotes, pero era uno de los ancianos de su congregación. Y se había llevado, como tenía derecho a llevar objetos personales, se había llevado un cáliz, vino y pan, y lo consagró y lo consumió en la luna. Eso se supo después, supongo que para evitar eso. Pero es otro ejemplo de un evento científico importantísimo, quizá el mayor logro científico-tecnológico de toda la historia de la humanidad, quizá. Y que, curiosamente, también viene asociado a una alusión a Dios. El artífice del éxito del programa Apolo fue básicamente, todo el mundo lo sabe, Wernher von Braun, el ingeniero que construyó el Saturno V. Von Braun, bueno, primero tengo que decir que la situación de von Braun como ingeniero astronáutico es excepcional. Normalmente en todos los proyectos astronáuticos se considera normal y aceptable un éxito del 90%, es decir, que se permite un 10% de fracasos en los lanzamientos. Se considera normal en un terreno tan difícil. Pero, bueno, algunos, por ejemplo, Elon Musk, el industrial que regenta SpaceX y que ahora trabaja para la NASA y para sí mismo también, pues este hombre permite un 15% y hasta un 20%. Por lo menos eso es el registro que tiene actualmente de fracasos, pero claro, el 80-90% de éxitos. Bien, entonces, Wernher von Braun construyó construyó alguno más, pero se lanzaron 32 cohetes Saturno. No todos Saturno V, que es el más grande, también estaba el Saturno I, el Saturno 4B, el Saturno 1B, etc. Pero construyó 32 en total, y que se lanzaron. Porcentaje de éxitos, 100%. No hubo ni un solo fallo. Quiero decir que en ese terreno es una persona excepcional. Bien. Recordarán probablemente que también fue el constructor de las V2, en las bombas volantes que bombardearon Londres en la Segunda Guerra Mundial. Claro, trabajó para los nazis, trabajó en Peenemünde, difícilmente se le puede asociar con un cristiano, por lo menos con un cristiano moralmente digno. Sin embargo, no era cristiano cuando hizo eso. Es un convertido, como Collins. Collins también se convirtió, también había sido ateo, Collins, previamente. Se convirtió Collins probablemente él dice que fue por su papel como médico y al contemplar cómo llevaban la enfermedad algunos enfermos graves que eran cristianos, y cómo llevaban una enfermedad grave y mortal, y cómo morían. Eso. Y luego la ley moral, la universalidad de la ley moral y algunas otras cosas, ¿no? Pero principalmente fue el ejemplo de algunas personas. Von Braun se convirtió según dice él también, a partir de cuando comenzó sus investigaciones astronáuticas, una vez ya trasladado a Estados Unidos. Y tiene también una serie de frases, etcétera, en este sentido. Collins procedía de familia cristiana, aunque solo de nombre.
se integró en una coral religiosa, pero sus padres le dijeron que atendiese únicamente a la música y no a las letras, que connotaciones religiosas ninguna. A los 14 años, bueno, antes la ciencia le entusiasmó, a los 14 años pasó al agnosticismo, al ateísmo a los 19 años y descubrió la fascinación por la genética a los 20 años, tanteó en distintas ciencias, ancló en medicina y aproximadamente a los 24 años o cosas así empezó un camino de conversión muy largo que no culminó hasta mucho tiempo después. ¿Qué pasó con Darwin? Darwin también tiene un camino propio, pero no hacia Dios, sino desde Dios. O mejor dicho, sí, desde Dios. Darwin estudió para la cura, realmente, aunque eso no sea una cosa muy conocida. Realmente Darwin estudió medicina primero. Su padre lo envió a Edimburgo a estudiar medicina. Su padre era médico, su hermano también era médico, estudiaba allí, su hermano Robert. Su abuelo era médico también, su abuelo Erasmo. Pero el hecho es que Darwin tenía una cualidad, y es que tenía horror a la sangre, y a la crueldad y a la violencia. Entonces, era una persona extraordinariamente honesta en ese terreno. El hecho es que se obligó a presenciar 2 operaciones allí mismo, en Edimburgo. Claro, en aquellos tiempos las operaciones se hacían a lo vivo, no existía la anestesia todavía. Y entre los gritos del paciente que se ha agarrado por los alumnos y por el médico, los gritos, la sangre que corría allí, etc., no lo pudo soportar y ya no asistió más a las clases. Y el padre le dijo, pues mira, pues te vas a hacer pastor. El padre era ateo y masón, además, pero lo encaminó hacia que se hiciera cura. Y Darwin mismo le dijo, ¿y cómo voy a hacer eso si no tengo una formación religiosa? Eso era indiferente en aquel momento, ¿no? Y entonces el padre le dijo, tú vas y de alguna manera tienes que ganarte la vida, porque lo que estás haciendo ahora es un gandul y un holgazán. Entonces lo mandó allí. Y él empezó a estudiar teología, etc. Pero les exigían entonces a los pastores anglicanos, les exigían una formación en lenguas clásicas, en filosofía, en letras en general. Y Darwin la empezó, y con ánimos de terminarla. Incluso entonces fue cuando leyó el primer libro un poco de teología, de filosofía teológica o algo así, que fue el libro de Thomas Paley sobre el relojero, sobre un reloj que da las pistas. Hallar un reloj da una pista sobre que existe un relojero. Bien, ese libro dice que fue el único que le gustó en toda su vida, que no fueran de biología, el único. Y se lo leyó y se lo aprendió de memoria. Pero, claro, ese es el libro que después Richard Dawkins se ha cargado en buena parte al escribir otro que se titula El relojero ciego. Bien, llegó el viaje del Beagle y ahí cambió todo. Darwin siempre dijo que tuvo 3 influencias importantes, que fueron las que le encaminaron hacia la teoría de la evolución. El viaje del Beagle, el barco en que dio la vuelta al mundo, bueno, y viajó por Sudamérica, etc., y estuvo varios años estudiando las costas de Sudamérica y otros lugares. El libro de Thomas Malthus sobre el principio de población, es decir, el libro que le hizo ver que ninguna especie puede tener más individuos que los que su medio puede soportar, y que por lo tanto obligatoriamente tienen que morir todos los que sobren. Por lo tanto, existe una cierta presión para que determinados individuos sean eliminados en la naturaleza. Y el tercer factor es otro libro de geología, el de Lyell, que le hizo ver lo que se llama gradualismo, que los fenómenos naturales, incluso los fenómenos geológicos más lentos como la elevación de montañas o el avance o regresión de los mares, etc.,
Todo esto se puede hacer si se hace lentamente, pero con mucho tiempo por delante. Entonces, evidentemente, se convirtió al gradualismo. Y con esas tres influencias fue cuando empezó, en 1937, ya después de volver del viaje del Beagle, tuvo el primer atisbo de la idea de la evolución y más tarde del mecanismo de la selección natural. Que conste que al mismo tiempo fue perdiendo ya desde el comienzo del viaje de Beagle las ideas religiosas que podía tener antes y se fue alejando de ellas. Hay un cuadro que yo tengo aquí en la presentación que había preparado, pero que no puedo mostrarles a ustedes. De todos modos, es muy poco conocido y nadie, en ninguna charla sobre evolución ni sobre Darwin lo verán ustedes. O sea que no se pierden gran cosa. Pero, en fin, ese cuadro demuestra que ya en el viaje del Beagle, Darwin ya había empezado a perder su fe. Tiene importancia esto porque normalmente se atribuye la pérdida de la fe de Darwin a la muerte de su hija de 10 años, Ana, que ocurrió más o menos poco antes de publicar El origen de las especies, en 1858, es decir, el año anterior, pero ese mismo año ya había publicado un artículo sobre la teoría de la evolución y la selección natural en la revista de la Sociedad Linneana de Londres. Bueno, el hecho es que Darwin no perdió la fe entonces, en 1858, como dicen, sino en 1847 comenzó a perderla. Entonces, y él mismo dice en su autobiografía que fue de una manera insensible, de manera que ni él mismo se dio cuenta a lo largo de los años. Terminó. Finalmente, resultó en una situación oscilante, no se declaró ateo nunca, se declaró agnóstico, pero también cambiaba según quién fuese el interlocutor. Dos representantes de la Asociación de Librepensadores británicos le visitaron en una ocasión y él les encontró demasiado radicales y se negó a ingresar en su asociación. Mientras que cuando hablaba con otras personas que eran cristianas, pues entonces con estos radicales se declaró agnóstico y si hablaba con un cristiano se declaraba teísta. Teísta, que es una persona que cree en la existencia de un Dios no personal, o bueno, personal, pero que no se cuida del género humano, sino que simplemente crea las leyes de funcionamiento del universo, incluyendo la selección natural como ley de la evolución, y después deja andar al universo por su mano. Bueno, así terminó Darwin. Creo que con estos ejemplos, yo no sé si me he pasado de tiempo, probablemente sí. No lo sé. No, está bien, Juan Pablo, gracias. Bueno, gracias en todo caso si terminas aquí. Empezamos con el turno de preguntas. Podéis ir pasando el micrófono, levantando la mano. Buenas tardes. A ver, algo que me está rondando hace mucho tiempo por la cabeza, vamos a ver si me lo podéis contestar. ¿Tenemos creador o sistema de creación? Lo voy a explicar. Para mí el creador sería el increado, con lo cual es como en la religión que dice hágase y se hace. Y el sistema de creación sería, como tú has dicho, Juan Pablo, un sistema. Monta el sistema y ese sistema va evolucionando y así funciona el mundo. ¿Cuál sería vuestra idea de esto? Bueno, hombre, yo puedo hablar personalmente, yo soy cristiano, de modo que, bueno, aunque quizá sea demasiado pretencioso, ¿no? Pero yo soy cristiano y creo que Dios creó el universo, pero no de ese modo tan simple como dicen los teístas, ¿no? Es decir, Dios existe fuera del espacio y del tiempo. Evidentemente no es alcanzable por la ciencia ni refutable, por lo cual precisamente no puede ocupar un lugar en la ciencia,
Pero si existe fuera del espacio y del tiempo y pongamos en otra dimensión inalcanzable, por decirlo. No quiero extenderme sobre esto porque me iría muy por las ramas, pero creo que podría realmente cuidar del universo y haberlo originado sin necesidad de que sea en la forma en que lo expresan los teístas, ¿no? Pues... No sé muy bien qué decir, pero porque a mí, desde el punto de vista científico, que se supone que es un poco el papel que tengo yo que representar aquí, pues la pregunta no tiene, o sea, no tiene sentido en el sentido, valga la redundancia, de que no se puede utilizar la idea de Dios como el origen. Por ejemplo, en estos momentos desde la física nos hablan del Big Bang hace 13.700 millones de años y no tiene ningún sentido para un físico preguntarse qué había hace 14.000 millones de años. Nadie sabe nada, pero lo curioso es que como científico eso no preocupa demasiado. Es decir, la ignorancia no lleva a tener que improvisar una hipótesis que digamos que no sea avalable, que no puedas de alguna manera contrastar, aunque al menos, por lo menos teóricamente. Si teóricamente pudiéramos hacer un experimento y si saliese un resultado, pudiésemos negar que esa hipótesis que estoy manejando pues fuese verdadera, pues se podría. Entonces, desde el punto de vista científico, digo que la pregunta no la puedo contestar porque está fuera del campo, y desde el punto de vista personal no sé yo si puedo saber definirme bien. A mí lo que más me asombra es, porque yo he sido educado como católico y supongo que a veces me santiguo y si estoy enfermo a veces digo algo parecido a un rezo, pero sin embargo lo que a mí me gusta es analizar o reflexionar por qué tenemos así la cabeza, es decir, por qué nuestra cabeza nos pide que haya sentido al mundo. ¿Y por qué hemos evolucionado así? Como yo sí pienso que la evolución es un hecho y que hemos tenido un cerebro parecido al que ahora tiene un chimpancé y ahora nos hacemos preguntas que sepamos un chimpancé no se las hace, el preguntarme eso sí es un tema que me interesa, ¿no? Saber por qué nuestro cerebro ha evolucionado de esa forma, con independencia de que después exista o no, si existe... Supongo que sería mejor para todos, aunque no lo sé. Visto cómo es el mundo, hay veces que a uno le pasa lo que a Darwin con su hija, que es verdad que fue anterior, pero eso fue un poco como una gota más que colma el vaso, ¿no? El problema del mal. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué permite el sufrimiento? Porque, bueno, pues lo podemos... Es una idea que racionalmente nos choca, pero que se puede... construir relatos o cosas donde se entienda y ya está, perdón. En relación con esto, sí, realmente el problema del mal, yo creo que esa es la pregunta del millón. Aquí, en esta misma sala, yo he oído a la gente interpelar pues, a la persona que estaba hablando sobre este tema, por ejemplo, después de un terremoto en Haití o una cosa de ese tipo, y dicen, ¿cómo permite Dios estas cosas? Bueno, yo debo decir que yo también soy converso, Es decir, que yo no fui siempre creyente. Entonces, también, y debo decir que esa pregunta a mí me ha inquietado mucho durante mucho tiempo. Y sé que cada cual tiene que encontrar su propia respuesta y su propia tranquilidad. Yo he oído, desde la respuesta más antigua, que es la del libro de Job, ¿no? Job es maltratado de una manera muy injusta por Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo no solamente permite Dios eso, sino que lo hace, además? Bueno, y la respuesta del libro de Job, se entiende al final, es Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace.
O como se dice el refrán popular, Dios escribe recto con líneas torcidas. Pero, claro, es una respuesta que a la mayor parte de la gente nos deja insatisfechos. Entonces, curiosamente, yo encontré la solución, por lo menos la que me tranquilizó a mí, en el terreno de la ecología. Y concretamente, analizando las ecuaciones ecológicas que gobiernan la evolución de las poblaciones animales en competencia y en oposición, o sea, en predadores y presas, etcétera, pero también en cooperación. Y empecé a reflexionar sobre las interacciones entre distintas especies, las interacciones cooperativas, que son muy raras, pero están en la base de precisamente los grandes saltos evolutivos. Por ejemplo, la indicación que ha dado Laureano sobre el origen de la célula eucariota. Claro está, la célula eucariota procede de que determinadas bacterias se integraron. O sea, fue un salto, fue un procedimiento no genético, propiamente, o genético hasta cierto punto, lo que se llama en la jerga de los especialistas transferencia horizontal de genes. Pero fue un salto no genético porque organismos completos, que eran bacterias, arqueobacterias, pues se integraron en determinadas, o cianobacterias, otras, se integraron en otras células, en otras bacterias, para dar una célula que tenía núcleo rodeado por una membrana, varios cromosomas en lugar de uno, y lo que eran inicialmente bacterias independientes, pues se convirtieron en lo que los citólogos llaman mitocondrias en el interior de las células, y las cianobacterias en cloroplastos para las plantas, etc. Hicieron la función que hacían de modo independiente, pero integradas en otro organismo. Y esto ha ocurrido además en otras situaciones a lo largo de la evolución. Pero en fin, no quiero alargarme más. Hola, buenas. Es para Juan Pablo. ¿Podrías citar el nombre del autor y el título del cuadro que has nombrado antes? Sí, bueno, pero ya digo, es desconocido. A mí me costó mucho dar con él y no lo he encontrado desde luego en ninguna charla sobre evolución, El autor fue John Earle, que era el dibujante que acompañaba a la expedición del Beagle. Una expedición tal como la quería el capitán del barco, Fitzroy, tal como la quería, tenía que tener un naturalista y un dibujante, principalmente para dibujar objetos naturales, organismos, etcétera, plantas y animales, principalmente eso. Entonces, este señor tomó apuntes durante una reunión de una ceremonia religiosa en el barco. Estaban leyendo la Biblia, leyendo los oficios. Y sobre esos apuntes, un pintor, cuyo nombre desconozco, hizo ese cuadro a la vuelta del Beagle. El cuadro es clave por una razón, porque oficialmente, en aquellos momentos, Darwin no era religioso todavía. Era religioso y, además, lo confesaba él mismo en su autobiografía, decía que los marineros que iban se reían un poco de él, con cariño, y le llamaban el pequeño filósofo. Pero, además, decían que cuando tenían alguna discusión sobre cualquier tema, lo que sea, siempre Darwin le sacaba citas de la Biblia para apoyar su punto de vista. Y decían también ellos que asistía a los oficios y que leía la Biblia, pero en el cuadro, cuidadosamente, si uno se fija, se ve que todo el mundo, la mayor parte de la gente, está leyendo libros gordos. Hay libros gordos en el suelo. El propio capitán Fitzroy, que es el que dirigía los oficios porque no tenían capellán, tiene un libro gordo en la mano, y Darwin, que está en un lado, tiene un libro delgadito en la mano, que no era la Biblia, evidentemente.
y que luego se puede deducir que era el libro de Lyell sobre principios de geología, el que le convirtió al gradualismo. Buenas tardes. Hemos hablado ya y nos habéis iluminado esta tarde sobre la evolución de lo que ha ocurrido, y yo os voy a hacer una pregunta sobre cuál es vuestra opinión o vuestra sensación en torno a estos proyectos como Humanity Plus y Transhumanismo, que defienden que ellos van a coger ahora el testigo de la evolución y son ellos los que van a llevar al ser humano hacia su nueva etapa. Bueno, hablar de futuro es difícil, ¿no? Porque realmente todavía, a pesar de los avances enormes que ha habido, y en el último, vamos, desde el año 1953 para aquí hay una auténtica revolución en biología, ¿no? Pero saber modificar, alterar, bueno, pues es relativamente fácil, pero tiene dos frenos importantes. Uno es el punto de vista ético, es decir, que no es fácil ponerse de acuerdo sobre qué límites no se deben traspasar, y ese es un problema que da origen en todas las comunidades científicas serias. Pues hay comités de ética que intentan poner líneas rojas. También es verdad que vivimos en un mundo muy competitivo y que basta con que algún país se vaya por libre para que se puedan hacer según qué cosas, ¿no? Pero a mí saber cómo vamos a evolucionar como especie, eso lo veo complicado. Y además yo creo que todavía tenemos mucho que aprender sobre nosotros mismos, sobre cómo funcionamos, para que hacer algo que signifique una modificación seria, que no sea simplemente elementos biónicos de mejora, ¿no? Prótesis, cosas que son razonables. Ir algo más allá, yo creo que falta todavía comprensión de cómo funcionamos los seres humanos. Mi impresión es que estamos muy lejos de tener un buen modelo del comportamiento humano en este sentido. Entonces sería absurdo casi, ¿no? Por arriesgado y desde un punto de vista ético yo creo que no tiene mucho sentido. Pero ya sabemos que quizás se puedan hacer cosas, porque es muy difícil ponerse de acuerdo y regular todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay países tan diferentes y que no todo el mundo sigue las reglas, ¿no? Bueno, yo querría apuntar sobre eso, que creo que, bueno, no conozco mucho el transhumanismo, aunque sí que he leído alguna cosa sobre él, pero la verdad es que el testigo de la evolución creo que hace ya tiempo que lo ha tomado el hombre. O sea, que no es ahora, se remonta a la prehistoria, casi. Es decir, con el comienzo de la agricultura y la ganadería, comenzó la selección artificial. Y la selección artificial, bueno, no hay más que ver, por ejemplo, la diferencia que hay entre un perro pastor alemán y un chihuahua, por ejemplo, para ver lo que puede hacer la selección artificial. El mismo Darwin se basó en la selección artificial para deducir que la selección natural hace lo mismo, aunque tiene que ser mucho más lentamente. Y de manera mucho más general, se puede decir que, claro, actualmente el hombre actúa, o sea, la selección ahora, la posible selección, está actuando más por el canal cultural que por el canal genético. La transformación de la humanidad se puede hacer por el canal cultural, que es muchísimo más rápido, a veces es más eficiente. Y bueno, de hecho, mismo Dawkins explica un poco que todas las características humanas, por ejemplo, el altruismo y esas cosas que a veces parecen difíciles de explicar por evolución,
se deben evidentemente también a evolución, y dice, y esta evolución nos permite además ser desinteresados y sacrificarnos de manera desinteresada por otras personas o incluso por otras especies. Eso, según él, es consecuencia de que está operando el canal cultural, pero que es un canal cultural adquirido a través de la evolución genética, en principio. De modo que sí, el testigo lo han tomado ya hace tiempo, la humanidad. Yo creo que es verdad que no se puede predecir lo que ocurrirá en el futuro, pero capacidad se tiene y está demostrado. La humanidad de hoy es muy distinta de la de la del Neolítico, por supuesto, aunque biológicamente seamos idénticos. Bien, bueno, no hay ninguna pregunta más. Pues vamos a dar por terminada esta edición de Zaragoza, la ciudad de los puentes. Gracias, Juan Pablo, gracias, Laureano, muchas gracias a los dos. Ha sido realmente muy interesante. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Ha sido un gusto poder escucharos a los dos. Gracias a todos los que habéis venido y hasta el año que viene, Zaragoza, la ciudad de los puentes. Muchas gracias a todos.